Cullera posee una importante red de museos y espacios musealizados que abarcan todos los ámbitos del patrimonio y que ofrecen a los visitantes una oferta cultural de calidad. Conoce nuestros museos, conoce nuestro patrimonio. La Torre del Mareñés se construyó en el siglo XVI, durante el reinado de Felipe II, junto a la antigua desembocadura del río Júcar, como parte del sistema defensivo del antiguo Reino de Valencia, diseñado por el capitán Vespasiano Gonzaga. La construcción de la Torre del Mareñés se debe principalmente a los constantes ataques y saqueos de piratas en el pueblo de Cullera. Concretamente, a mediados del siglo XVI, uno de los más fuertes y devastadores fue producido por el pirata Dragut el 25 de mayo de 1550, lo que produjo en la sociedad la demanda de la mejora del sistema defensivo del pueblo. La Torre del Mareñés se levantó finalmente en el año 1577 y se realizó en forma de tronco de cono con 10 metros de diámetro en su base y 15 metros de altura. Además, sigue la tipología de torres defensivas de la zona, que son torres circulares de gran altura, con aspilleras como únicos vanos abiertos en el muro, varios pisos en su interior y rematada por una terraza almenada. Finalmente, es importante destacar que es uno de los monumentos de Cullera declarados como bien de interés cultural y que además en la actualidad ha sido musealizada y se puede visitar en su interior.